Frente Amplio es la continuación de la epopeya artiguista. El Frente Amplio del Uruguay, creado en 1971, toma como bandera la bandera de uno de los tenientes del general Artigas. Uno de los tenientes que es Otorgués justamente, que es el que lleva la bandera a Montevideo cuando intenta la liberación de la ocupación portuguesa. Ahora bien, pero no es solamente el tema de la bandera, por la cual el Frente Amplio se puede definir como continuador de la epopeya artiguista. No solamente por eso, sino por la ideología. Y así lo remarca y lo resalta el propio general Líber Seregni, su primer presidente, el primer presidente de esta fuerza política, en el discurso inaugural, cuando convoca al padre Artigas para que guíe la marcha de esta agrupación política. Entonces, ya desde el comienzo de la formación de esta fuerza política, ya en la invocación que realiza el propio general Líber Seregni, en la bandera que adopta y que sigue manteniéndola, el Frente Amplio se constituye como una fuerza oriental, artiguista y americana que integra, que tiene su misma visión acerca de lo que es la patria. Renovar siempre los sueños. Bueno, me quedó claro el tema de lograr abrir el campo de acción en la militancia, hablando con la gente uruguaya, digamos, de otros sectores, para poder arrimar el pensamiento y no ser tan confrontativo de pronto como a veces lo somos, buscando solamente los que piensan igual que nosotros, y ver que de pronto la condición de clase del ciudadano uruguayo es un aspecto importante para poder dialogar y poder tener en cuenta, y además teniendo en cuenta que en el interior, por ejemplo, en Uruguay o en algunos sectores, existe un grado de analfabetismo político tan importante que es importante, digamos, la ascendencia que podamos tener personalmente, ¿no? Eso es un aspecto muy importante. Renovar siempre los sueños. ¿Sos independiente? En este momento sí, somos frente amplistas de base, independientes, que hemos decidido organizarnos atrás de la candidatura de Óscar Andrade porque nos parecía un compañero que convocaba o podía convocar, y de hecho lo hemos visto a lo largo de la campaña, a que vuelvan a militar y organizarse un montón de compañeros frente amplistas que a medida de que comenzó el gobierno, de alguna u otra manera, por alguna u otra razón, se fueron para sus casas, y que con esta candidatura hemos logrado que muchos de nosotros volviéramos a nuestras casas a organizarnos y nos sintiéramos entusiasmados para defender el Frente Amplio y luchar por un nuevo gobierno del Frente Amplio. ¿Tu nombre? Martín Solsona. ¿Te gustaría agregar algo? No, simplemente decir que América Latina no puede volver atrás. Estamos viendo cómo en Argentina, en Brasil y en otros países las realidades son terriblemente nefastas. O sea, lo que han sido los avances de los últimos 15 años, a partir del 2000, en materia de políticas sociales, que ha sido brutal el avance. Estamos viendo cómo gobiernos que se pretenden estar por fuera de la política o ser inocuos o vienen con un discurso muy simpático, muy polite, terminan destruyendo derechos básicos que tienen que ver con la posibilidad de manifestarte, de organizarte, de tener derecho a la salud, de organizarte como trabajador para pelear por tu salario, por tus condiciones laborales. Estamos viendo cómo lo están destruyendo en América Latina y tenemos que evitar a toda costa que eso pase, así que lo único que querría agregar es convocar a todos aquellos que sientan empatía por el otro, que se organicen y tratemos de defender una realidad que ha costado muchos años llegar hasta acá, y tratemos por lo menos de no empeorar y que no nos vengan a avasallar nuestros derechos. Renovar siempre los sueños.
Y el peligro de la derecha en Uruguay en realidad es a lo que apuntan ellos, porque obviamente que ellos tienen el poder de los medios de comunicación, el poder de las grandes corporaciones, ¿tá? Que son al tener el poder de los medios de comunicación, obviamente muchas veces crean noticias que no son reales, cuestiones de lo que sucede, como pasa mucho con el tema de la inseguridad. Uno puede decir, bueno, la inseguridad es verdad, mueren X personas al año, y también por accidentes de tránsito mueren más cantidad de gente que por inseguridad, y sin embargo el medio de comunicación no enfatiza en el tema de los accidentes de tránsito. Entonces va según cómo se den las noticias. Y el peligro es perder los derechos, ¿no? Los derechos que se han ganado, más que nada en el Uruguay, en estos últimos años, del 2005 que el Frente Amplio está en el gobierno, se han adquirido una cantidad de derechos que muchas veces los jóvenes no lo pueden visualizar. Por ejemplo, lo que es el boleto gratuito, una ley trans, otro tipo de leyes, la ley del aborto, ley de discapacidad, que son todos derechos desde abajo que la derecha no lo va a proponer, no va a proponer esos derechos porque ellos trabajan para un grupo selecto, a una élite, ¿no? Como siempre se dice, sabemos cómo viven los pobres pero no sabemos cómo viven los ricos. Los pobres los cuantificamos, sabemos, a este le damos 1.000 pesos por mes, al otro le dan no sé cuánto, y cómo viven los ricos. No sabemos cómo generan la ganancia, ¿no? Cuál es la distribución de riqueza, que eso es un gran debe que está teniendo también el gobierno del Frente Amplio, cómo distribuye la riqueza. Un gobierno que hace 14, 15 años que está en el gobierno y que no ha podido todavía distribuir la riqueza de la mejor manera. Sí avanzamos en derechos ciudadanos, pero en ese aspecto queda mucho todavía por resolver, ¿no? Y realizar. Eso son críticas, porque también creo que la izquierda tiene eso, es autocrítica, es reflexiva, escucha a la gente, escucha al otro, pero desde una misma horizontalidad, no desde un poder para decirle lo que hay que hacer al pueblo o qué precisa el pueblo. No, esto se trabaja desde el pueblo y no desde arriba hacia el pueblo. Creo que esas son las grandes diferencias, ¿no? Y la derecha obviamente es conservadora, está alineada también con muchos movimientos que tienen que ver evangelistas, hasta muchos movimientos católicos también, la religión de por medio, ¿tá? Que te muestran valores morales. ¿Para qué sociedad? ¿Para qué tipo de sociedad? O sea, los valores se tienen que fomentar en la sociedad misma, en el pueblo, desde abajo. Creo que por ahí pasa una perspectiva que puede ser de izquierda y una perspectiva que puede ser de derecha. En Uruguay se marcó mucho en estos últimos años como dos tipos de modelos, ¿no? Que antes no pasaba. Antes la derecha era mal visto en Uruguay. Hoy, como vieron invadido de alguna manera sus derechos, entonces agarran y se posicionan. Mucha gente se posiciona desde un lugar y se partió el país, ¿no? Entre lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Pero el compromiso, como decíamos al principio, tiene que ser desde la base, desde la militancia, desde la palabra, desde la dialéctica, ¿no? El conversar con el otro, es eso, el vínculo que uno genera, no guiarse tanto por los medios de comunicación, sino tratar de construir uno mismo la realidad, ¿no? Que te la construya desde afuera. Entonces ahí la militancia es eso, ¿no? Es poder llegar a tener un sentimiento de pertenencia hacia lo que hace. Eso es fundamental, me parece. Renovar siempre los sueños.
Con respecto al peligro de la derecha, creo que Argentina es un ejemplo claro de lo que puede venir en Uruguay. Es la pérdida de derechos de los y las trabajadoras, no solamente de los y las trabajadoras organizados, sino que también lo es para el bolichero, para el changarín, para todos ellos, para el pueblo más débil. Hace poco creo que Pepe Mujica dio una definición fundamental, que es con respecto a ¿qué cambia el Uruguay con la derecha? Bueno, el país no cambia, lo que cambia es la suerte de los más débiles. Por último, nuestro protagonismo en la campaña desde aquí, desde Argentina. Bueno, el protagonismo va a ser de alguna manera decisivo, sí, porque todo voto va a ser fundamental en esta etapa, sobre todo si entramos en una etapa de balotaje de cara a noviembre, en un escenario muy complejo, con la economía argentina devastada. Esto impacta sobre los uruguayos residentes aquí en la Argentina, y en un escenario donde en Argentina también se vota en el mismo día. Por lo tanto, bueno, el desafío enorme que va a tener la militancia de los uruguayos en Argentina va a ser ese, va a ser poder viajar, poder votar por el Frente Amplio y poder lograr un cuarto gobierno. Renovar siempre los sueños. Y hay que ir a votar el 30 de octubre porque acá nos estamos jugando el modelo de país que toda América Latina ha perdido transitoriamente. Es decir, un modelo de país donde los más infelices sean los más privilegiados, como decía Artigas. Es decir, si nosotros no aportamos nuestro granito de arena desde Buenos Aires, lo más probable es que le estemos restando al pueblo uruguayo parte de la felicidad que ha podido usufructuar con el gobierno del Frente Amplio, y profundizar lo que te decía al principio, profundizar esa felicidad para tratar de nivelar cada mes más la balanza a favor de los que menos tienen y en detrimento de ese 10% de malos orientales que tienen todo el poder y el dinero. Ante la disyuntiva de alguien que tiene que votar el 31, ¿la derecha o el Frente Amplio? ¿Qué les decís? Yo creo que más allá de derecha o Frente Amplio, lo que tienen que pensar es en el trabajo, en la educación, en la salud, en la vivienda, que es lo que les va a ofrecer el Frente Amplio, contra, por ejemplo, lo que le pueden ofrecer cualquiera de los candidatos del Partido Nacional o del Partido Colorado, que son nada más ni nada menos que la réplica de Bolsonaro y de Macri. Renovar siempre los sueños. Bien, la militancia en Buenos Aires, de los uruguayos que vivimos aquí en Buenos Aires, en Argentina, es muy importante. Tiene que ser cada vez más fuerte y tener cada vez más compromiso con Uruguay para evitar la avanzada de la derecha, de los gobiernos neoliberales, que aquí nosotros como uruguayos residentes en Argentina estamos sufriendo. Sabemos lo que sucede cuando la derecha y los modelos neoliberales toman el poder. Eso en Uruguay por ahora no ha sucedido, pero corremos un grave riesgo de que suceda. Por lo tanto, tenemos que tener más que nunca el compromiso, sumarnos a los comités, sumarnos a las mesas que va a haber en las distintas plazas, ferias, averiguar con las redes sociales cómo podemos hacer para participar, cómo podemos hacer para viajar, para votar. Siempre va a haber un compañero frente amplista dispuesto a ayudarnos, a brindar información, y siempre las puertas están abiertas a todos los comités. Les recomiendo que visiten la página de Facebook, nuestras redes sociales, para averiguar dónde están esos lugares y que se puedan arrimar todos para poder ser en octubre muchos los que vayamos a votar para tratar de conservar el gobierno, lograr el cuarto gobierno y garantizar la felicidad de nuestro pueblo y de todos los pueblos de Latinoamérica. ¿Qué le dirías a los uruguayos acerca del peligro de la derecha en Uruguay? La derecha siempre es un peligro, no solo en Uruguay, sino en cualquier parte del mundo. De vuelta. Bien. La derecha siempre es un peligro, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero. Cualquier modelo de derecha que nosotros podemos ver en cualquier instancia, modelos regionales, mundiales, podemos ver que es un grave peligro para la democracia y sobre todo acarrea mucho dolor, mucho sufrimiento y hambre para los pueblos. Por lo tanto, es importante garantizar que la derecha no ocupe el gobierno, no ocupe los lugares de poder en nuestro país. Por eso también es importante la militancia aquí, sumarnos a los comités, sumarnos a la militancia y poder ir a votar el 27 de octubre para garantizar el
nuevamente del gobierno del Frente Amplio. ¿Tu nombre? Mi nombre es Cristian Cabrera, del Comité Centenario de aquí de Capital en Buenos Aires. Renovar siempre los sueños. ¿O por qué debe elegirlo? Creo que cualquier ciudadano uruguayo debe comprender que esta elección trasciende la propia coyuntura uruguaya, que los peligros que hoy vuelan sobre la ruta de la progresiva inclusión social que han desarrollado muchos gobiernos populares en las décadas pasadas y que hoy ya no están entre nosotros, todo ese peligro está presentísimo por la presencia nuevamente amenazante de los imperialismos económicos, y no solo en el formato neoliberal de la economía, sino en el formato neoliberal de la cultura, ¿no? La cultura del individualismo, la cultura antisolidaria, y esa expresión que es tan cara para nuestros pueblos que han luchado tanto por la libertad, por la democracia y por la igualdad, requiere de una nueva etapa que construya consensos donde lo popular tenga una radicalidad mayor que en los tiempos últimos, tal vez por estas circunstancias de acorralamiento mediático y de gran influencia de una propaganda maliciosa sobre los logros que ha tenido el gobierno del Frente Amplio. Bueno, necesita ahora sí o sí un empujón, un respaldarazo, ¿no? Para poder completar una obra que está en camino y que no debe ser interrumpida, reconociendo errores, pero también certezas y valentías. Por eso creo que un voto a la derecha es un voto que hace retroceder a nuestros pueblos y nos hace retroceder como continente. Y un voto hacia el Frente Amplio es un voto que apunta a la continuidad de políticas que establezcan un patrón de conducta ética también para los funcionarios y también abran la posibilidad de que se incorporen más sectores sociales a la educación, a la salud, a la vivienda y a la integración regional. El Frente Amplio integra la región, el Frente Amplio permite pensar en una unidad regional. La derecha generalmente permite pensar en la unidad de los negocios, de los grandes y macro negocios que solo apuntan al lucro y no al beneficio de los pueblos. ¿Tu nombre? Mi nombre es Eduardo Nocera y soy profesor de historia y trabajo en la docencia y en la investigación sobre algunos temas vinculados precisamente al activismo, y de ahí mi profunda convicción por las políticas desarrolladas en los últimos años por el Frente Amplio, que las conozco de primera mano, de recorrer el Uruguay y el Uruguay profundo, y de notar también entonces cómo ha crecido en perspectivas gran parte de esa población que había sido despreciada durante muchos años por gobiernos de derecha o gobiernos pretendidamente democráticos, pero cuya democracia se basa fundamentalmente en garantizarle el derecho a la ganancia a los grandes grupos empresariales o corporaciones transnacionales, y no la democracia para el habitante de a pie, que requiere de protección por parte del Estado y de garantías por parte del Estado y de ampliación de derechos por parte del Estado. Renovar siempre los sueños. Mi madre siempre me dice que es importante recordar para valorar lo que tenemos. Es que ella vivió muchos cambios. Por ejemplo, hay cosas que para mí ya son normales, como que todas las niñas y niños tengan computadora y puedan programar. Yo hago robótica. O la cobertura en salud asegurada para las y los trabajadores, y también toda su familia sin pagar más. Eso antes no pasaba. También es común que se casen dos personas del mismo sexo. Que cambia, ¿no? Y que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo y su futuro. Eso tampoco pasaba. Hoy es normal ver un paisaje de aerogeneradores y que exportemos energía. Antes no era así. El empleo doméstico tiene derechos y seguridad social, también quienes viven en el campo, y la universidad está en el interior.
Soy la primera universitaria de mi familia. Es normal que los salarios crezcan un 55% y miles de familias accedan a una vivienda. Hoy vivimos mejor. Un sistema de cuidados y 80.000 personas operadas gratis que hoy pueden ver más. Ver todo lo que conseguimos. Mi madre siempre me dice que hay que recordar lo conseguido, pero yo le recuerdo a ella que para mí todo esto es normal. Es que nací en el primer gobierno del frente. Por eso hoy les pido más cambios y estoy comprometida a ser parte de ellos. Con ella y él, ser todos juntos a un tiempo. Bueno, el compañero hizo una exposición muy clara acerca de lo que se nos viene, ganemos o perdamos la elección. El mundo está muy diferente de lo que estaba hace 15 años. Hay una contraofensiva neoliberal muy fuerte en la región, en el mundo entero. Es muy difícil sostener un gobierno popular. Y el Frente Amplio hoy en el Uruguay es una de las trincheras de lucha de todos los movimientos populares de los países de la región. Y nuestras posibilidades para vivir como uruguayos acá en la Argentina se disputan también en la elección en Uruguay, porque todos estamos metidos en la misma bolsa en este tiempo. El imperialismo ha lanzado una contraofensiva muy fuerte en la región. Tenemos a Piñera, a Bolsonaro, a Macri, al colombiano, lo que está pasando en Venezuela, lo de Lenín Moreno en Ecuador, que es una obra maestra de la CIA sin ninguna duda. El próximo gobierno va a ser un gobierno de resistencia y la única manera, como bien lo destacó el compañero de los Santos, de sostenerlo es con la más amplia unidad y moderación, porque va a haber que ganar sectores de la población que hoy no son nuestros. Renovar siempre los sueños. Bueno, lo primero es que en noviembre del 2013 se reincorporó de vuelta el tren a la zona de Las Piedras y a Progreso, y que este año pasado se volvió a reincorporar los viajes que iban a Sudier, a Empalme Olmo. Sabida la historia del tren en Uruguay, donde se fue desmantelado, entendemos por intereses económicos que llevaron a eso, y hoy por hoy hay que reconstruir todo. Tenemos el desafío de lo que es, entre otras cosas, la movilidad de carga y lo que es la planta de UPM que se va a instalar, que requiere necesariamente de que el tren vuelva a funcionar con la capacidad de carga que había. Y para eso se desarrolló se está desarrollando lo que es el tren central, que implica desde Montevideo 360 kilómetros, si no me equivoco, que es donde se va a instrumentar la nueva planta, hacer todo el tendido vial nuevo con tecnología más moderna. Y para eso no solo hay que trabajar lo que son los rieles, sino que también todas las bases que van a tener un sistema distinto de absorción de los impactos. Y bueno, para eso lo que hay que hacer, insistimos, levantar todas esas vías para hacer las vías nuevas. Que eso va a parar por un tiempo el transporte de pasajeros, que es muy poco, y que lo que apuesta AFE es que haya cada vez más, en la medida que interactúe con el transporte, con el ómnibus, ¿no? Que vos digas, me tomo el tren, me bajé y hice combinación. Si no, el tren, si no combina con el transporte público, con los ómnibus, está relativamente condenado al fracaso, porque por la lógica de cómo son las paradas de los trenes. Entonces es interesante que el tren llegue a Las Piedras y combine con el ómnibus, llegue a Estación Central de Montevideo y combine con el ómnibus y la gente se pueda mover.
Para eso se viene incorporando lo que es la tarjeta STM o lo que es la tarjeta SUBE, si no me equivoco, en Argentina, con una misma lógica. Ahora bien, la línea de tren va a tener desde Montevideo hasta Progreso una doble vía, porque es el tramo donde más fuerte va a convivir el tren de pasajero con el tren de carga. Y vuelvo a insistir, para eso hay que hacer una infraestructura que lleva entre 2 años y medio y 3 años, y que bueno, y que obviamente lleva un montón de... Va a llevar un tiempo de dificultades mientras esté la obra en ejecución, pero va a poner al país de punta en materia de tren de pasajero y de tren de carga. Tengamos en cuenta que las plataformas que vinieron, las DSMU, creo que si no me equivoco, son coches de pasajero con aire acondicionado, con otras condiciones a lo que acá en Uruguay estábamos acostumbrados, ¿no? ¿Se va a atender la necesidad de la gente que viajaba, a pesar que era poca, se puede llegar a atender? Bueno, ahí lo que AFE estuvo intentando hacer fue coordinar con las empresas de transporte de pasajeros para tratar de amortiguar esa situación que estoy convencido que no se ha podido hacer, pero lo real es, vamos a hablar en plata, hay pocos pasajeros de transporte de tren que viajaban y que se van a ver afectados en la medida de que esté la obra, por un tiempo va a estar parado, eso sí, es real. Pero es necesario, no hay forma sino de hacerlo. Lo que hablábamos, una casa se hace por más allá de que alguno puede hacerse primero el baño, el cuarto, la cocina, pero lo que son los cimientos hay que hacerlo todo junto, porque después empalmar genera complicaciones en lo que es la estructura. Esto es igual, hay necesidad de levantar todo para hacer un buen cimiento. ¿Y el tren que va de Paso de los Toros a Rivera sigue funcionando? Ese tren empezó hace poquito y empezó con un movimiento. Mirá, en estos días hemos andado en asamblea con el Ministerio de Transporte, nosotros como Intendencia, con los vecinos, todo el eje de la Ruta 5, asambleas abiertas para conversar con la gente y explicar cómo es el proceso de instalación de la obra. Y ellos planteaban allí que ese tren empezó con mucho pasaje a circular y que ahora estaba bajando un poco, como que estaba la novedad que volvió el tren y que ahora se estaba estabilizando en lo que es la venta de boletos. Renovar siempre los sueños. Tenemos cosas muy lindas, tenemos bastantes dificultades, pero se llega a ese decir, bueno, vamos quemando etapas y vamos viendo cosas que se han hecho y eso nos da fuerza para seguir adelante y seguir trabajando. He tenido mucha gente amiga alrededor que he sabido llorar en los hombros de mis amigos y he sabido también festejar también con mis amigos, porque la democracia es una belleza, pero muchísima gente hace gárgaras con la democracia, pero democracia es esto que estamos viviendo hoy, tratando con todos los partidos políticos, llegando a acuerdos, con mucho respeto. La democracia nos merece un respeto tremendo y bueno, se está trabajando. Acerca de la derecha, ¿cuál es el peligro que para Uruguay la derecha tiene? Y bueno, es un gran peligro que la derecha tome otra vez las riendas de nuestro querido país, porque hemos logrado muchísimas cosas y la derecha en muchas de ellas está totalmente en contra, o sea que no va a seguir con nuestro trabajo, ¿no? Bueno, a la vista están las 8 horas del peón rural, la empleada doméstica que tenga también su lugar, los derechos de querer y casarse con la persona que uno quiere y no con la que marca la tradición, una cantidad de derechos que hemos ganado poco a poco en estos 15, 14 años y que si gana la derecha muchísimas de esas cosas, los consejos de salario que parecen una cosa muy simple al hablar, pero que ha ayudado a muchísimas personas a mantener su estándar de vida, de poder mantener a su familia dignamente y que su trabajo sea valorado y respetado.